es el sensacional Karu Clínico, presentándonos un nuevo tema. No olvides suscribirte y hacerte miembro del canal. Tiene beneficios muy buenos. Hey, muy buenas a todos. El día de hoy hablaremos sobre apendicitis y todo lo necesario para que podamos entender este tema. Además, no quiero que solo sea un video para estudiantes, sino para cualquiera que busque informarse, ya que es común que un familiar nuestro esté pasando por esto o lo haya pasado. Y lo mejor es que nosotros sepamos qué es una apendicitis y cómo actuar correctamente. Y la palabra clave con la que iniciaremos este video es apéndice. Y aquí nos ayuda mucho que nosotros sepamos qué es y en dónde se encuentra dicha estructura, no solo porque quizás nos ayude a localizar el dolor y uno piense, oye, esto podría ser una apendicitis, sino porque cuando más rápido se atienda, mejor. Y si bien trataré de ser específico, también trataré de no confundirlos con demasiados términos anatómicos. Ahora, como bien les dije, localizaremos en dónde está. Yo espero que disfruten muchísimo todos estos videos que estoy subiendo y recuerden que les voy a ir pasando esta presentación de tal forma que ustedes también puedan leerla en cualquier momento que quieran. Esto que podemos observar aquí es nuestro aparato digestivo. Si vamos acercándonos más estaremos viendo el intestino grueso, el ciego, el cual es la primera parte del intestino grueso, es decir que conecta al intestino delgado con el colon. Y esta prolongación que podemos ver aquí es el apéndice. ¿Qué les parece si nos acercamos todavía más? Definitivamente aquí podemos observar mejor el apéndice. Con solo verlo podríamos describirlo como un órgano pequeño en forma de tubo y que está ubicada en la parte inferior de la derecha del abdomen. Aquí también podemos observar cómo se encuentra irrigado por varias arterias, como por ejemplo la arteria ileocecal y la arteria apendicular. Y algo muy importante mencionar es hablar sobre las válvulas, ya que esto es una parte muy importante de cómo inicia esta enfermedad. En este caso tendremos a la válvula de Gerlach, la cual mide de 3 a 5 milímetros de diámetro y su función es que impida hasta cierto punto las heces y que penetre en la cavidad apendicular. Aparentemente, pues esta no desempeña ningún papel en la patogenia de la apendicitis. ¡Ay, por Dios, no! Ahora, si hablamos de lo propiamente la definición de lo que viene siendo la apendicitis, tenemos que esta es una enfermedad inflamatoria del apéndice que inicia con la obstrucción de la luz apendicular. Como consecuencia, aquí hay un incremento de la presión intraluminal, por lo que hay un acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa. Ahora hablemos de su clasificación, lo cual es una parte muy importante. Podemos clasificarlo en dos grupos. Tenemos a la apendicitis aguda y tenemos a la apendicitis crónica. Aquí la apendicitis aguda es de urgencia quirúrgica abdominal y es la más frecuente y supone alrededor del 60% de los cuadros de abdomen agudo quirúrgico, mientras que la apendicitis crónica es el dolor en el cual dura muchísimo más tiempo, ejemplo, 3 años de evolución. Y sí, es algo bastante complicado con lo que siguiente que vamos a mencionar, y es menos intenso y que la apendicitis aguda, pero se localiza en el mismo sitio y las cifras de leucocitos son normales, la cual se debe a causas obstructivas. Son 4 principales. La principal causa se debe a los fecalitos, los cuales son la causa más común de la obstrucción apendicular. También a la hipertrofia de tejido linfoide, a las semillas de verduras y frutas, y por supuesto menos frecuente viene siendo por causas de parásitos intestinales. Ahora pasaremos a hablar a una parte muy pero muy importante, que es la fisiopatología de la apendicitis. Aquí es muy importante que toda esta fisiopatología ocurre por una obstrucción proximal de la luz apendicular. Con la luz, bueno, ya saben que es la cavidad que es la que está aquí, de esta parte, la que está conectada entre los intestinos y el apéndice. Aquí ocurre una obstrucción en esta asa. Entonces eso a su vez lo que ocasiona es que haya una distensión del apéndice. Estas, como todo en nuestro sistema, está arraigado a través de fibras nerviosas y todas estas terminaciones nerviosas aferentes causan un dolor vago, sordo y difuso en el abdomen medio o en el epigastrio. Esta parte es muy importante puesto que es la primera fase del cómo encontramos la apendicitis. La primera fase, aquí entonces habrá un dolor en el epigastrio. ¿Dónde está el epigastrio? Está en esta zona del abdomen.
Ya una vez que sabemos en dónde se encuentra el epigastrio, es que este es el inicio de una apendicitis, de tal manera que el curso de la apendicitis puede suponerse en algunos cólicos en este dolor visceral. Y aquí les traigo básicamente un cuadro en donde podemos resumir toda la fisiopatología de la apendicitis. Por ejemplo, aquí ocurre la oclusión de la luz apendicular por un fecalito en la mayoría de los casos. También hay una acumulación de moco, aumentando así la presión intraluminal. Hay proliferación de bacteriana. Con proliferación nos referimos a que hay un aumento de cantidades de bacterias. Estas van aumentando. Por lo tanto, hay mayor distensión de las paredes y estimula los nervios. Hay dolor visceral con sensación del dolor difuso, puesto que, como bien dijimos, comienza entonces el dolor en el epigastrio, lo cual provoca una congestión en la inflamación de las capas del apéndice. Hay isquemia de la mucosa, que es invadida por bacterias. A su vez, hay infección de la serosa y peritoneo parietal, por lo cual hay dolor en el cuadrante inferior derecho. Síntomas muy importantes como viene siendo la fiebre, la taquicardia y la leucocitosis. Es muy importante que esto sí lo vean ustedes en un examen. Y si esto se puede llegar a todavía prolongar y no es tratado, es que puede haber una perforación. Por eso es que es muy importante realizar el diagnóstico de apendicitis. Ahora hablemos de la bacteriología, acerca de ¿cuáles son estas bacterias? ¿Qué es lo que nos están provocando? De los principales organismos aquí para la apendicitis es la Escherichia coli y Bacteroides frágil, que son gram negativas. Es así que en la apendicitis hay una infección polimicrobiana, no únicamente es por Escherichia coli, sino también por otras diferentes bacterias, pero estas son las principales y más comunes. Cuando es necesario aquí un cultivo, los cultivos aquí peritoneales deben reservarse para aquellos individuos con que tengan una inmunodepresión como resultado de la enfermedad y personas que desarrollan un absceso después de tratar esta apendicitis. Por supuesto, un punto muy importante a mencionar aquí también son las manifestaciones clínicas, los cuales son los signos y síntomas que nos van a guiar para saber qué está pasando con el paciente. Por ejemplo, aquí es muy importante que hablemos sobre la triada migratoria de Coucher, el cual inicia a través, como bien dijimos, dolor en el epigastrio, dolor en la región periumbilical y finalmente dolor en la fosa ilíaca derecha. Vean por ejemplo este mapa. Aquí podemos ver cómo inicia a través en el dolor epigastrio. El dolor es algo menor y poco a poco va aumentando hasta que llega hasta esta zona. Como bien hemos dicho, los signos aquí incluso pueden llegar a variar dependiendo de la posición anatómica del apéndice inflamado y de la rotura de este cuando se examina por primera vez en el paciente. Por lo general, los pacientes con apendicitis prefieren de hecho colocarse en posición supina, la cual es esta posición, con los muslos, en especial el derecho, hacia arriba, porque cualquier movimiento acentúa dolor y se les pide que se muevan, o si lo hacen, que lo hagan con lentitud y cautela. En el caso la apendicitis aguda, aquí se acompaña con frecuencia de hiperestesia cutánea, es decir, que aquí vamos a encontrar que haya una zona rojiza, por lo cual es muy importante básicamente checar al paciente. Mientras que de los síntomas, obviamente el principal síntoma será el dolor. Aquí hay un dolor en el cual se encuentra en el epigastrio. Incluso en algunos casos podemos encontrar anorexia, la cual se acompaña casi siempre de anorexia. Y esta a su vez es tan constante que debe dudarse del diagnóstico si el paciente no es anoréxico. De hecho, casi el 75% de los enfermos presenta vómito y no son notables ni prolongados, y la mayoría de los individuos solo vomita una o dos veces, por lo que se debe a la estimulación neural. Ahora hablaremos sobre el diagnóstico. Aquí es muy importante realizar un buen interrogatorio y una exploración, puesto que inicia con dolor abdominal agudo, tipo cólico localizado en la región periumbilical, con incremento en el dolor e intensidad, que esto será básicamente lo primero que nos dirá el paciente, esta presencia de dolor muy molesto, sensación de dolor cólico. A la exploración física, es decir, cuando nosotros ya estemos revisando al paciente, se encontrará esta irritación, hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho. Aquí es muy importante que nosotros localicemos el punto de McBurney, el punto de Rosbin, el signo de Soas, signo de obturador, el signo Sommer, el signo de von Bleumer,
y el signo de Taloto y el signo de Murphy. Aquí el signo de McBurney es un signo muy importante, puesto que el dolor abdominal agudo tipo cólico tiene que estar localizado en la región periumbilical, con un incremento rápido de intensidad antes de las 24 horas y migra aquí al cuadrante. Aquí podemos encontrar el punto McBurney, por lo cual este punto se tiene básicamente que palpar. Aquí este se encuentra en la unión del tercio lateral y de los 2 tercios medial de la línea, lo cual une al ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha y corresponde aproximadamente a la posición de la base del apéndice. Y otro dato muy importante a destacar y que tenemos que hablar será sobre el signo de Robson. ¿Este signo de qué trata? Este signo básicamente nos menciona que tenemos que aplicar una presión en el colon descendente, es decir, en el abdomen izquierdo, y esto a su vez puede causar dolor referido al punto de McBurney en apendicitis, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos el signo de Robson y entonces vamos a hacer presión en esta parte del colon descendente. Aquí está, como podrán ver, esta es la mano de la persona que está ejerciendo la presión para que de ese modo pueda causar un dolor referido en el punto de McBurney. Entonces esto es una parte muy importante que también tenemos que hacer a la exploración de apendicitis. Ahora hablemos de los estudios de laboratorio. Aquí también es muy importante sobre todo que se solicite una citometría hemática completa, haciendo énfasis en la diferencial de leucocitos y de la desviación izquierda. Además se debe solicitar un examen general de orina para descartar una infección por tracto urinario. Se debe ser muy cauteloso con los resultados del examen general de orina, ya que hasta 1/3 de los pacientes puede presentar hematuria microscópica o incluso piuria. Y si los resultados de la citometría hemática presentan unas leucocitosis mayor a 18.000, se debe sospechar ampliamente incluso de una perforación apendicular o formación de absceso, puesto que aquí es muy importante entonces ver cómo se encuentran los leucocitos en una citometría hemática. Ahora, es muy importante, y desde luego yo sé que muchas veces cuando se trata de una apendicitis, a veces uno como paciente, uno como familiar, no llega a localizar exactamente qué es lo que pueda tener. Pero es muy importante que sepamos también hacer incluso un manejo muy primario, un manejo que incluso puede hacerse antes de que se llegue al hospital o que se llegue con un médico. Aquí desde luego tiene que haber suspensión de la vía oral. Hay observaciones en urgencias y valoración por cirugía general. En caso de mujeres embarazadas en edad fértil con diagnóstico poco claro y o sospecha de patología ginecobstétrica, se solicitará una interconsulta y manejo en conjunto desde luego con ginecología. El inicio de la hidratación se realizará con solución salina al 9% o lactato de Ringer con bolos que corrijan el grado de deshidratación y cuadro clínico que presente el paciente, luego con volumen, hora y mantenimiento. Desde luego que también es una parte muy importante que hablemos de la prescripción de antibióticos y analgésicos, la cual se ordena por los especialistas, solo si el diagnóstico es claro y el paciente va a ser llevado a una intervención quirúrgica. Desde luego aquí tengo una bastante larga lista tanto de antibióticos como de antiinflamatorios. Realmente si les explico toda esta nos llevaríamos incluso más de media hora, puesto que aquí lo único que les mencionaré que depende el manejo de cada uno de los médicos y lo que tenga a la mano. Depende de cada caso, es que se tratará ya sea con cefatoxina, con amicacina, con controlaco, etc. Ahora hablemos de un punto muy importante que desde luego no se nos tiene que olvidar, que son los estudios de imagen. Aquí se sugiere que haya una ecografía por compresión gradual como un medio preciso para establecer el diagnóstico de apendicitis, y se identifica el apéndice como una asa en el intestino no peristáltica que termina en forma ciega y surge del ciego. Aquí podemos observar cómo se encuentra. Miren, aquí podemos ver cómo está la presencia de este fecalito que está obstruyendo, y esto a su vez es un posible diagnóstico de apendicitis, más aparte colaborando el resto de síntomas, más aparte colaborando la citometría hemática
y es gracias a esto es que podríamos llegar al diagnóstico. Desde luego que no tenemos que olvidar cosas muy importantes, por ejemplo el diagnóstico diferencial, puesto que como esto va a ser una parte muy importante, tenemos que saber diferenciar entre esta enfermedad o que pueda ser esta otra enfermedad. Por ejemplo, aquí es muy importante que sepamos diferenciarlo con el abdomen agudo, que básicamente tiene una patología muy similar, y debido a que se presenta un cuadro clínico casi idéntico es que genera las mismas alteraciones funcionales y depende de 4 factores principales. Por ejemplo, la localización anatómica del apéndice inflamado, la etapa del proceso, y del supuesto también otros aspectos como la edad del paciente y el sexo. Ahora hablaremos de otro punto muy importante, que son las cirugías para el apéndice. Aquí mencionaremos a la apendicectomía abierta. También tenemos a la apendicectomía laparoscópica, y de hecho aquí podemos compararlas. Un punto muy importante cuando realices una apendicectomía es que también compares tanto la apendicectomía laparoscópica y la apendicectomía abierta. En este caso, aquí tengo un cuadro en donde podemos verificar muchos beneficios. Por ejemplo, la apendicectomía laparoscópica podemos ver que es menos cantidad de infecciones en la incisión de la herida que la quirúrgica. Aquí también podemos encontrar que hay mayor riesgo de absceso intraluminal. También puede haber menos dolor, la hospitalización es más breve y la reanudación de las actividades normales es más rápida. También hay mayor tiempo quirúrgico e incremento en los costos de quirófano, que es en el caso de la apendicectomía laparoscópica, y la ventaja cuando hay dudas sobre el diagnóstico. Al menos aquí se podría ya colaborar sobre todo en la apendicectomía laparoscópica, a diferencia de la apendicectomía abierta. Y estos serían los aspectos más importantes a mencionar sobre el tema de apendicitis. Espero que lo hayan comprendido y lo hayan disfrutado, además de que ya saben más sobre este tema. Cualquier duda pueden dejármela en la caja de comentarios, que a todos los leo y los estaré respondiendo. Y si quieren que profundice más sobre el tema de cómo es la cirugía de apendicitis, pueden dejármela en la caja de comentarios y me van diciendo, ¿sí? Entonces nos vemos hasta el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.